Vamos a empezar para que no se nos haga tarde. Entonces, el día de hoy vamos a ver farmacología y tipos de curvas. Ya son temas pues que conocen todos, pero vamos a darles un repaso. Entonces, vamos a empezar por la parte de farmacología. Vamos a ver estas ocho modalidades: análogos de prostaglandinas, betabloqueadores, alfagonistas, inhibidores de la anidrasa, parasimpático miméticos, también inhibidores de roquinasa, que no los tenemos aquí todavía, pero hay forma de conseguirlos. Vamos a hablar un poco de manitol, que creo que es algo que se utiliza aquí en el hospital, no tan frecuente, pero sí se usa, y vamos a hablar de dispositivos de liberación prolongada, para que los vayan conociendo. Entonces, los primeros fármacos de los cuales vamos a hablar y que ahorita son la primera línea de tratamiento son los análogos de prostaglandinas, y estos fármacos iniciaron con la observación al principio de que los ojos con una inflamación muy severa, con uveitis muy explosivas, presentaban hipotonía, y pues de ahí surgió la idea de que tal vez los factores proinflamatorios, incluyendo las prostaglandinas, eran las que eran responsables de esta hipotonía. Entonces hicieron estudios y de aquí surgieron estos fármacos. Los análogos se van a unir a diferentes receptores, que son receptores acoplados a proteínas G, y todos estos son los receptores que tenemos: FP, EP del 1 al 4, IP, TP y DP del 1 al 2. Los receptores FP están en la córnea, cuerpo ciliar, músculo ciliar y en el estroma del iris, y los EP están en la malla trabecular, coroides y retina también. Entonces, aquí tienen los receptores a los cuales se van a unir los diferentes tipos de análogos. El tafluprost aquí en México prácticamente no lo usamos, pero el atanoprost, pues aquí están sus receptores. El travoprost principalmente es el FP, es el que más afinidad tiene por el FP, pero también se une a otros receptores. Y el bimatoprost, que es una prostamida, este fármaco es un poquito diferente, pero se une a estos receptores. Y bueno, ¿por qué creen que sea importante saber que cada análogo se une a receptores diferentes? Exactamente, ¿no? Exacto, si no responde a uno, pues los podemos rotar, y eso tiene una relevancia clínica importante. Entonces, todos los análogos de prostaglandinas van a sufrir una hidrólisis en la córnea para poder entrar a la cámara anterior, y esto se puede hacer por dos factores. Uno, el pH ácido, y esto lo logramos con el BAC o, por ejemplo, con fosfatos, o también la lipofilia. Los que son libres de conservadores pues van a entrar a la cámara anterior por sus propiedades lipofílicas y se van a convertir en un ácido libre en la cámara anterior. La concentración pico en el humor acuoso es a la 1 o 2 horas de su aplicación. El mecanismo de acción es que van a aumentar la salida del humor acuoso, ya sabemos que es por la vía uveoscleral principalmente. Aquí se activan enzimas de la matriz extracelular, en el músculo ciliar y el esclera. Esto va a aumentar los espacios entre las células y va a haber mayor permeabilidad en esta vía, pero también tienen efecto en la vía convencional, y esto es por una relajación de la malla trabecular. Pero así clásicamente, pues estos actúan principalmente en la vía uveoscleral. Y aquí tenemos los 4 principales análogos de prostaglandinas que se usan en la actualidad. Hay otros que son anteriores a estos 4 fármacos, pero ya prácticamente no se usan. Y aquí los que usamos son estos primeros 3. Aquí vienen las concentraciones, los receptores a los que se unen principalmente y la potencia hipotensora que tienen. Entonces empezamos con el atanoprost, que tiene una disminución promedio del 28 a 31% de la presión, y es de los que menos hiperemia nos van a dar. Entonces los pacientes lo toleran bastante bien. Luego sigue el bimatoprost, que los libros nos dicen que es el más potente porque puede llegar hasta el 33% de disminución de la presión, pero nos da mucha hiperemia hasta el 40.2%. Y el travoprost más o menos está parejo con el atanoprost en cuanto a potencia hipotensora, pero nos va a dar también más hiperemia. Por eso no lo usamos tanto, pero lo que comentábamos ahorita de los receptores. Entonces, si no responde a un análogo, vale la pena rotar a otro.
Y del tafluprost, pues no vamos a hablar mucho porque no lo usamos aquí, pero que sepan que existe y que es el que menos hiperemia nos da. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de los análogos? Pues ya las conocen: uveitis activa de cualquier tipo, edema macular activo y queratitis herpética activa. Estos son 3 contraindicaciones absolutas, ya saben, aquí no hay que darlos. Contraindicaciones relativas: un paciente que tiene riesgo de edema macular quístico, por ejemplo, un paciente que se le hizo alguna cirugía de catarata y por alguna cuestión quedó una faquia, hubo ruptura de cápsula posterior y empieza con hipertensión o estaba en tratamiento con análogo, pues ahí hay que tener cuidado. Un paciente con edema macular inactivo, por ejemplo, algún diabético o que tenga edema por alguna otra cuestión, bueno, pues hay que tener cuidado con estos pacientes. Queratitis herpéticas inactivas, yo la verdad es que en lo personal sí he visto casos de reactivaciones, incluso pacientes que llevaban inactivos mucho tiempo, iniciamos el análogo y por alguna cuestión se reactivó. Pacientes embarazadas o en lactancia también es una contraindicación relativa. Pacientes con cirugía intraocular reciente por las propiedades inflamatorias que tienen estos fármacos, y pacientes a los cuales les vamos a dar tratamiento solo en un ojo porque ya conocemos todos los efectos adversos perioculares y oculares también. Entonces, tener cuidado con eso. No a todos los pacientes les sucede estos cambios, pero hay que tenerlo en consideración. Y vamos a hablar también de los efectos adversos oftálmicos y sistémicos. De los oftálmicos, pues todos nos van a generar una enfermedad de superficie ocular. Y estos fármacos en específico van a hiperpigmentar el iris, puede haber tricomegalia, pigmentación periocular, edema macular y un síndrome periorbitario asociado a prostaglandinas, en los cuales el surco superior se profundiza y hay una pérdida de la grasa periorbitaria. Y hablando de los efectos adversos sistémicos, pues tiene que ver con los efectos de las prostaglandinas, que puede ser cefaleas, mialgias, síntomas similares a la gripa o dolor abdominal. Entonces, ¿qué preguntas normalmente nos surgen con los análogos de prostaglandinas? Si los podemos usar en pacientes sometidos a cirugía de catarata o no. Realmente es que no hay un consenso, pero la evidencia actual, y esto está basado en un metaanálisis, es que solo hay mayor riesgo de edema macular quístico si se rompe la cápsula. Es una cirugía de catarata complicada en el que el paciente tuvo una ruptura de cápsula posterior. Ahí sí, el uso de análogos de prostaglandinas antes o después de la cirugía sí nos da más riesgo de edema macular quístico. Entonces, esto creo que todavía, como les digo, no hay un consenso, pero en pacientes en los que tenemos una cirugía de catarata complicada o que anticipamos que se va a complicar, pues hay que tener cuidado en iniciar estos fármacos. Y en lo personal, por ejemplo, pacientes con glaucoma que ya están con un análogo y les vamos a hacer faco, bueno, pues yo no se lo suspendo, pero si por alguna cuestión es un paciente con glaucoma que no está con tratamiento hipotensor y le voy a hacer faco, yo les inicio timolol, por ejemplo. No se recomienda el uso en embarazadas ni en lactancia y el tiempo de lavado es de 4 a 6 semanas. Creo que esto ya lo conocen muy bien. Y vamos a hablar de las prostaglandinas, que son donadoras de óxido nítrico, que aquí en México es el Bisulta, es el latanoprosteno bunod. Y aquí tenemos el efecto del análogo más el óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo que va a hacer es relajar la malla trabecular, y se estudia un probable efecto también sobre la circulación de la cabeza del nervio óptico, pero esto todavía no está comprobado. Es sobre todo la relajación de la malla trabecular. Aquí en México el que tenemos es el latanoprosteno bunod, que es el Bisulta, y este es un análogo de prostaglandina F2 que aparte va a donar el óxido nítrico. También está otra prostaglandina que es F2 y se va a metabolizar a bimatoprost, y este ácido que es el hexanoico, que es donador de óxido nítrico. Este no lo tenemos aquí en México, pero en este estudio, que es bastante bueno y grande, se encontró que fue más potente que el latanoprost para disminuir la presión intraocular. Entonces, recordar que el que tenemos aquí es este. ¿Alguna duda de los análogos?
¿no? De las facos, edema macular, uveitis. Son más potentes estos, las prostaglandinas. En algunos estudios sí. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Más dudas? ¿No? En glaucomas neovasculares, por ejemplo, no lo damos porque es proinflamatorio, pero en algunos casos desesperados, en los que, por ejemplo, el paciente es nefrópata y trae la presión en 50 y no le puedes dar acetadiazol, pues creo que sí se podría usar, pero sería algo excepcional, ¿no? Y vamos a pasar a los beta bloqueadores que todavía podrían caer dentro de los fármacos de primera línea, pero ahorita con el SLT y los análogos ya están un poquito relegados, aparte que no son tan potentes, pero vamos a hablar de ellos. Se unen a los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2 que están en el cuerpo ciliar y en las arterias ciliares, y el mecanismo es una disminución en la producción del humor acuoso. La potencia hipotensora puede ir desde el 19 hasta el 29%. Aquí tenemos un esquema de cómo los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2 disminuyen la producción de humor acuoso, actuando en el epitelio ciliar y también en las arterias ciliares. El tiempo de lavado de estos fármacos va de 2 a 4 semanas, pero en ojos con mucho pigmento puede tardarse hasta 42 días en eliminarse todo el fármaco, entonces esto tomarlo en cuenta. Pero en promedio, pues unas 4 semanas es lo que se tarda en lavar el fármaco. Y tenemos tres, básicamente ahorita pues solo se está usando el timolol, al menos aquí en México. Antes teníamos el betaxolol, que era el Betoptic, que es específico de los receptores beta 1, y nos quitaba algunos contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes con cardiopatías o enfermedades pulmonares obstructivas, pero ahorita ya no lo tenemos, ya no se está produciendo. Entonces vamos a hablar básicamente del timolol, y todo esto que voy a decir de la posología es del timolol, ¿ok? Entonces, hay menor actividad adrenérgica en la noche y por lo tanto los betabloqueadores en la noche no van a tener tanta actividad. La aplicación es por teoría cada 12 horas, pero hay estudios que se han hecho cada 24 horas. Ahora sí que lo convencional es ponerlos cada 12 horas. ¿Y a qué hora hay que ponerlos? Si se usara cada 24 horas, por ejemplo, las combinaciones fijas, que es Votrab y Ganforti. El Votrab tiene travoprostitimolol y el Ganforti tiene bimatoprostitimolol y solo se pueden una vez al día. Entonces, ¿a qué hora lo vamos a poner? En la noche, que haga efecto el análogo y no haga tanto efecto el timolol. Esto se estudió y se vio que una vez que se estabilizan y que se saturan todos los receptores adrenérgicos, en teoría es indistinta la hora de aplicación. O sea, si se usa en la mañana o en la noche, pero el análogo de prostaglandina sí actúa más en la noche. Entonces, en teoría, estos se tendrían que poner en la noche. A mí estas combinaciones no me gustan tanto, pero bueno, que las conozcan y que sepan por qué se ponen solo cada 24 horas. De los efectos adversos oftálmicos, otra vez una enfermedad de superficie ocular, hiperemia conjuntival, el ardor, y de los sistémicos, que son de los más importantes, es exacerbación, perdón, de enfermedad respiratoria obstructiva o de broncoespasmo, bloqueos y bradicardia en algunos pacientes, y también se han reportado problemas en la circulación periférica en algunos pacientes, pero no en todos. Por ejemplo, empeoramiento del fenómeno de Raynaud. Se hizo un estudio hace poco, que aquí está la referencia, un estudio de cohorte retrospectivo donde se vio que pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas o cardiópatas que usaban betabloqueadores tópicos por alguna razón no tuvieron prácticamente ningún evento adverso, pero mi recomendación es paciente con bloqueo, con bradicardia, con asma, pues mejor no darles betabloqueadores o tener alguna autorización del neumólogo o del cardiólogo, pero en general tener cuidado. ¿Alguna duda de los beta bloqueadores? ¿No? Ok. Y ahora vamos a pasar a los inhibidores de anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de algún ejemplo? Tópicos, dorso y brinzo, ok. ¿Y el sistémico? Súper.
Entonces, la anhidrasa carbónica es una enzima que está en el epitelio no pigmentado y los procesos ciliares, que es el encargado de la formación del humor acuoso. Y pues esto es lo que nos va a dar como resultado la producción del humor acuoso. Estos inhibidores actúan sobre las isoenzimas 2 y 4, los procesos ciliares, van a disminuir la producción y este es el mecanismo por el cual estos fármacos disminuyen la presión intraocular. Son derivados de las sulfas y tópicos, ya me dijeron, dorzolamida y brinzolamida, sistémicos hay otros. Aquí en México solo tenemos la acetazolamida, pero por ejemplo, en Estados Unidos sí está y ya prácticamente no se usa, la diclorfenamida. Estos fármacos van a entrar a través de la córnea, igual a la cámara anterior. La dorzolamida entra por un pH ácido y esto es bien clásico. Los pacientes que usan dorzolamida sola, que es el Yopsox, por ejemplo, que por cierto es súper caro, cuesta como 900 pesos, arde mucho. Les va a decir el paciente que arde mucho y esto es por el pH ácido. Y la brinzolamida entra a través de la córnea por sus propiedades lipofílicas y por eso es más tolerable. También tenemos inhibidores sistémicos, que es principalmente la acetazolamida. Va a empezar a hacer efecto a los 30 minutos que la administramos. El pico va a ser a las 2 horas y nos va a durar de 6 a 8 horas. Toda la excreción es por vía renal solamente. Entonces, por eso hay que tener cuidado en pacientes nefrópatas. Y de los inhibidores tópicos, estos son solo selectivos para los receptores tipo 2 de la anhidrasa carbónica. Van a disminuir la presión intraocular de un 16.3 a un 22.9. Empiezan a hacer efecto a las 2 horas. La dorzolamida se aplica cada 8 o 12 horas y la brinzolamida cada 12 horas. Y la acetazolamida nos va a inhibir los dos tipos de receptores, 2 y 4, y va a disminuir la presión intraocular hasta en un 40%. Por eso, pues es un fármaco que usamos sobre todo en pacientes con hipertensiones importantes y que necesitan una disminución rápida de la presión intraocular. Los efectos adversos oftálmicos son dermatitis por contacto, conjuntivitis alérgica, que puede ser de más predominio folicular que papilar, enfermedad de superficie ocular y en pacientes susceptibles una descompensación corneal. No me ha tocado ver alguna, pero que sepan que en algunos pacientes se ha reportado. Y efectos adversos sistémicos que son mucho más frecuentes en los inhibidores sistémicos. Los graves son estos de acá arriba, que son agranulocitosis, trombocitopenia, anemia plástica y pancitopenia. Esto sí puede ser muy grave para el paciente, incluso pues se han reportado muertes por estos fármacos. Puede haber acidosis metabólica, hipocalemia y lo más frecuente, el paciente se siente cansado, tiene parestesias en la cara, en las manos, los pies, dolor de cabeza, sabor metálico y puede formar litos renales. Siempre hay que avisarle al paciente que lo más frecuente es que sienta como hormigueo en las manos, los pies y la cara también. Hay que avisarle porque luego se asustan y lo suspenden. Contraindicaciones, alergias a sulfas, sobre todo tener cuidado en los sistémicos, los tópicos, pasa con cierta frecuencia que el paciente es alérgico a la sulfa y se está poniendo dorzolamida y no pasa nada, pero sí tener cuidado con los sistémicos. Pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menos a 10, no se pueden dar los inhibidores. Contraindicación relativa, otra vez embarazo y lactancia. Si los usamos en neonatos, ellos tienen mucho mayor riesgo de acidosis metabólica, entonces hay que tener cuidado. Y pacientes con cirrosis también tienen mayor riesgo de encefalopatía hepática. Esta es una sugerencia de ajuste de dosis para acetazolamida de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Mi recomendación es que hay que hablar con el nefrólogo si el paciente es nefrópata para que nos oriente, pero esta es una guía aproximada de cómo se podría ajustar la dosis, pero sí hay que hablar con el nefrólogo. ¿Dudas de los inhibidores? ¿No? Ok. ¿Se acuerdan de cuánto es la tableta de acetazolamida? 50, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar a los alfa-agonistas. Tenemos 3.
clonidina, aquí es apraclonidina, y básicamente ahorita la que se usa es brimonidina, el 0,1 y 0,2%. Estos fármacos se van a absorber a través de la córnea y la conjuntiva y se van a acumular en iris, cuerpo ciliar, coroides, retina y también en el nervio óptico. Su mecanismo principal es disminución de la producción de humor acuoso y esto se va a hacer a través de la inhibición de la adenilato ciclasa en el epitelio del cuerpo ciliar, pero también va a activar a las metaloproteinasas y va a aumentar la salida de humor acuoso por la vía uveoscleral. Casi todos los fármacos tienen un mecanismo principal y uno secundario. Entonces aquí el principal es disminución de la producción de humor acuoso, pero también actúa en la vía uveoscleral. El inicio de efecto es muy rápido. Empieza dentro de la primera hora, tiene un pico a las 2 a 3 horas y el vallo de disminución es a las 10 a 14 horas. De ahí la posología de la aplicación. Y hay un mecanismo que se propone de neuroprotección que es independiente a la disminución de la presión intraocular. La verdad es que la evidencia es controversial, pero se proponen diferentes mecanismos, que es la activación de transcripción de factores neurotróficos y la disminución de factores proapoptóticos y la actividad citotóxica del glutamato. Esos son los mecanismos propuestos y pues algunos glaucomatólogos sí argumentan que es neuroprotector. Bien importante, estos fármacos atraviesan la barrera hematoacuosa y esto hay que tener ciertas precauciones que ahorita vamos a mencionar. Y principalmente se indica, por ejemplo, en procedimientos con láser, un paciente al que le realizamos iridotomías o capsulotomías o que tienen un pico después de alguna cirugía intraocular. Bueno, pues los podemos dar porque actúan muy rápido. Y otra cosa que a veces favorece es que tiene una capacidad vasoconstrictora, entonces el ojo se ve mucho más tranquilo con la brimonidina. Efectos adversos oftálmicos, lo que mencionábamos, una vasoconstricción conjuntival, hiperemia en algunos pacientes, pero no es lo más frecuente. Puede haber un poco de midriasis, enfermedad de superficie ocular, conjuntivitis folicular, sí es muy clásica de la brimonidina, sobre todo en pacientes que lo usan de forma crónica, dermatitis periocular y hay algunos casos reportados de uveitis anterior aguda, son solo reportes de caso y todos los que he leído al suspender la brimonidina y dar un poco de esteroides se resuelven prácticamente sin secuelas. No es que en pacientes con uveitis no podamos dar brimonidina, pero sí tener en cuenta que en algunos pacientes se ha reportado esto. Y los efectos adversos sistémicos, bien importantes, sobre todo en niños menores de 2 años, menores de 20 kilos, incluso menores de 6 años, no hay que darlos la brimonidina y tampoco en adultos mayores que sean muy frágiles, porque puede haber casos de delirium, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar al atravesar la barrera hematoacuosa? Letargo, depresión neurológica, hipotensión, bradicardia y apnea. Esto sí es frecuente que nos lleguen niños que nos dicen la mamá es que se duerme todo el día, ya me dijeron en la escuela que se queda dormido en el escritorio y resulta que está con Critantec. Entonces sí hay que tener cuidado con esto y en adultos mayores que sean muy frágiles también puede tener efectos neurológicos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Alergias, uso en niños, especialmente menores a 6 años o con pesos menores de 20 kilogramos. Este es el único fármaco que es categoría B dentro del embarazo, entonces en teoría si vamos a dar alguno, que yo prefiero no dar ninguno, que sea brimonidina. Es el único que está un poquito más permitido, pero igual hay que tener precaución y precaución en pacientes con uveitis, por lo que contábamos de los reportes de casos. ¿Dudas de la brimonidina? ¿No? Perfecto. Entonces, los parasimpático miméticos, ¿se acuerdan cuál es el que es el parasimpático mimético? ¿Cuál? La pilocarpina, ¿no? Que ya prácticamente la verdad es que no se usa. Fueron los primeros fármacos que se usaron para el tratamiento de glaucoma, más o menos hace unos 100 años se empezó a usar y pues es la pilocarpina.
que va a actuar en los receptores muscarínicos del esfínter del iris. Va a haber una miosis y esto va a aliviar el componente de bloqueo pupilar en algunos casos, sobre todo casos de ángulo cerrado por bloqueo pupilar, que recuerden que el ángulo cerrado así puro con un solo mecanismo, por ejemplo, bloqueo pupilar o facomórfico, es muy raro. Entonces, pacientes con bloqueo pupilar puede funcionar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a contraer el músculo ciliar, esto aumenta la tensión en el espolón escleral y mecánicamente va a haber una mayor apertura en la malla trabecular y en el canal de Schlemm también. Pero por otro lado, al relajarse las ónulas, el cristalino aumenta su diámetro anteroposterior y se va a estrechar la cámara. Entonces, pacientes con cierres angulares, sobre todo agudos que sean facomórficos, hay que tener cuidado con la pilocarpina, porque nos puede ir peor. El pico de acción es a las 2 horas, la duración del efecto es 8 horas y la disminución de la presión intraocular va del 14 al 20%. Bueno, esto es de la pilocarpina, no sé por qué aquí, esto es de la pilocarpina. Entonces, los efectos adversos oftálmicos es miosis, el paciente va a tener un espasmo acomodativo, le va a doler la cabeza, se induce miopía, por lo que ya platicamos. Hay un mayor riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno y esto lo hemos visto en algunos estudios que se han hecho más o menos recientemente, pacientes presbitas que les empezaron a dar pilocarpina, aumentó el riesgo de desprendimiento regmatógeno. Puede haber hiperemia y conjuntivitis folicular o papilar gigante. Los efectos adversos sistémicos es sudoración, bradicardia, salivación, por eso algunos pacientes con síndrome de Sjögren les dan pilocarpina tomada, hipotensión, broncoespasmo, náusea, vómito y diarrea. Y las contraindicaciones es, aquí sí está contraindicado, no es como la brimonidina, uveitis y glaucoma neovascular porque va a haber una congestión del cuerpo ciliar y se va a romper la barrera hematoacuosa ya por el solo hecho de usar la pilocarpina. Entonces, en pacientes con uveitis o glaucomas de etiología sobre todo inflamatoria, no hay que usarlos. Y hay que tener cuidado en embarazadas y en lactancia. Prácticamente la pilocarpina ya no se usa. En algunos cierres angulares agudos lo podemos usar. Y, por ejemplo, en procedimientos como SLT, para prepararlos o iridotomías, pues se les puede poner pilocarpina. Pero así como tratamiento hipotensor ya no se usa. ¿Dudas de la pilocarpina? ¿No? Bueno. Luego tenemos los inhibidores de la roquinasa, que no los tenemos como tal aquí en México, pero sí hay forma de conseguirlos, se traen de Japón. Hay algunos pacientes del Conde que se los traen de alguna forma y les hemos pedido el favor. Entonces, estos actúan inhibiendo la roquinasa, ROC1 y ROC2, y esto va a aumentar la salida del humor acuoso por la malla trabecular, va a actuar directamente en la malla trabecular, disminuyendo la resistencia y la adhesión entre las células, y esto va a aumentar también va a aumentar, el número de células reticulares, que son las encargadas de la fagocitosis de los detritos extracelulares que están directamente en la malla. Y también hay otro mecanismo propuesto que es neuroprotector y esto, la hipótesis es que aumenta la irrigación en la cabeza del nervio óptico y también disminuye la citotoxicidad, pero esto otra vez pues está en estudio. En China y Japón el que está aprobado es el ripazudil y en Estados Unidos es el Ropresa, que es el netarzudil. Los estudios realizados en netarzudil se hicieron con posología cada 12 o 24 horas, pero está aprobado solo para su uso cada 24 horas y los estudios reportan una no inferioridad al timolol, pero en metaanálisis se ha visto que sí tiene un menor efecto hipotensor que la tanoprost. Pero otra vez, pues es otra vía que podemos atacar. Sí, no es tan fácil conseguirlo, sí se tiene que hacer por vías no convencionales, pero sí se puede conseguir. Los efectos adversos oftálmicos es hiperemia conjuntival, muy clásico de estos fármacos, es la hemorragia subconjuntival con bastante frecuencia, y también córnea verticillata.
Y bueno, ya vimos prácticamente todos los medicamentos tópicos. Recordar que obviamente hay combinaciones fijas y la utilidad de estas combinaciones es que el paciente tiene un mayor apego al tratamiento porque no tiene que estar, por ejemplo, con 3 gotas, tiene menor exposición a los conservadores y también un menor costo que comprar las 3 o 2 gotas separadas. Entonces de ahí surgen las combinaciones fijas. Hay muchas, no voy a hablar de ellas porque ya las conocen, pero si conocen la farmacología de cada familia, pues van a entender cómo funcionan las combinaciones fijas. ¿Dudas de alguna combinación fija? No, perfecto. Y vamos a hablar de las terapias de liberación prolongada. En México no está ninguna aprobada, pero esperemos que en algún momento nos las aprueben. Hay varias formas. La primera es con implantes intracamerales, por ejemplo, el Durista, que es de Allergan o AVI aquí en México. Es un implante de cámara anterior, se mete con un aplicador y el objetivo es que caiga aquí abajo en la cámara anterior. Tiene Bimatoprost y una duración teórica de 3 a 4 meses. Solo está aprobado para una aplicación única, o sea, no para estarlo aplicando. Se ha visto que se degrada por completo a los 12 meses y en los estudios que se ha aplicado este implante hay diferentes concentraciones, pero el 73 y 75.5% de los pacientes a los 12 meses no requirió un tratamiento hipotensor adicional. Entonces, esta es una buena opción. Esto obviamente va empezando, hay que ver cómo les va a largo plazo, la seguridad también y bien importante los costos que implica para el paciente. Hay otro que es un anillo que se aplica en el fondo de saco inferior y superior. Este igual es de Allergan y tiene Bimatoprost. Y hay otro que es de Glaukos, que son los que hicieron el iStent, que se llama iDose. Este sí es un implante de titanio que ponemos en la malla trabecular. Tiene un ancla aquí escleral similar a un iStent. Y este va a liberar travoprost. La duración es de 6 a 12 meses. Este igual apenas lo aprobó la FDA en diciembre del año pasado, pero pues bueno, es otra opción. ¿Y qué otras opciones tenemos de liberación prolongada? Puntos lagrimales con travoprost y latanoprost, como vemos aquí en esta imagen. Se pone el punto lagrimal y se está liberando el medicamento. Y hay lentes de contacto con liberación también de análogos que están en estudio, pero las preguntas pendientes es cuáles son los efectos adversos, sobre todo de los implantes intracamerales para el endotelio y cuál es la seguridad a largo plazo y también qué ventajas nos ofrece con respecto a la terapia tópica. Obviamente el paciente se olvida de estarse poniendo las gotas, pero pues si cuesta 17,000 pesos, estoy inventando un número, pero si es muy costoso el implante, pues obviamente hay pacientes que no lo van a poder aguantar ese gasto. Entonces, es una buena idea, pero hay que ver a largo plazo qué sucede. Y ahora vamos a hablar del manitol. ¿Se acuerdan cómo actúa el manitol? ¿Cómo? Deshidratación del vitrio. Ok, muy bien. Y si te digo que en pacientes vitrectomizados también baja la presión. Está interesante, ¿no? Vamos a hablar del manitol. Efectivamente es un agente hiperosmótico, entonces este se aplica solo por vía intravenosa, llega al espacio intravascular, aumenta la osmolaridad y pues a nivel del ojo el agua del vitrio va a difundir hacia el espacio intravascular, esto deshidrata el vitrio y disminuye la presión intraocular. Este es el mecanismo que se estudia clásicamente, pero aquí les traigo un estudio interesante en el cual se comparó la disminución de la presión intraocular en pacientes vitrectomizados y pacientes no vitrectomizados y vemos aquí las presiones basales de 48.5 y 48.9, pero fíjense cómo a las 4 horas en los dos grupos bajó la presión. Entonces se cree que hay otros mecanismos, no se han estudiado claramente, pero tener esto en cuenta. Entonces, faltan estudios, pero básicamente se usa en ojos con vitrio, ¿no? Por el mecanismo que ya explicamos. Efectos adversos sistémicos, como es un diurético, pues el paciente se puede deshidratar. En pacientes con problemas cardíacos severos puede haber una falla cardíaca por el aumento de volumen intravascular, que es muy abrupto.
Puede haber hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia por también el efecto diurético, y cuando está muy frío, que uno luego se da cuenta, pero cuando está frío en la botellita se han dado cuenta que se hacen cristales, y si el paciente está en hipotermia se puede cristalizar adentro y puede haber falla orgánica. Afortunadamente no es frecuente, pero hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Qué contraindicaciones hay para el manitol? Pacientes que estén en anuria, pacientes con edema pulmonar, con hemorragia intracraneal, pacientes deshidratados, con falla cardíaca franca o desórdenes de electrolitos, pues hay que tener precaución y no se aplica. Y básicamente la precaución es siempre estar monitoreando al paciente, hay que tomarle la presión antes y después, también la glucosa, y estar monitoreando la diuresis y los electrolitos séricos, sobre todo en pacientes que se les está aplicando con cierta frecuencia por alguna razón, hay que tener cuidado en este aspecto. Y siempre que lo mandemos aquí en el hospital, la enfermería ya sabe, pero hay que calcular la dosis de acuerdo al peso y que los estén monitoreando para no tener sorpresas. ¿Se acuerdan de la dosis del manitol para cierres agudos? ¿1 a 2 qué? ¿Miligramos o gramos? Gramos. 1 a 2 gramos por kilo. ¿Y en cuánto tiempo lo pasan? Media, 1 hora, exactamente. Y sí hay que calentarlo muy bien. Bueno, no calentarlo, pero que no esté frío, por lo de los cristales. Y ahora rápidamente vamos a hablar de las curvas de presión. No sé si tengan dudas de fármacos, ¿no? La verdad es que ya los... En la cierta a veces tengo duda, porque no, pero para peso, con el estándar, por dónde va a ser para poder indicar. Sí, yo la verdad es que, mira, de acuerdo al peso, sobre todo en niños, sí hay que tener cuidado. Ahí la dosis es 15 miligramos por kilo, por día. Entonces, dependiendo del peso, ves el peso, ves más o menos hasta cuántos miligramos le puedes dar y ya divides por la tableta, ¿no? Y eso lo vas dividiendo. Acuérdense que el efecto dura hasta 6 horas, entonces hay que dividirlo de forma inteligente para que siempre esté con efecto del medicamento. Y en general, en adultos, si usas esa dosis también te da una cantidad razonable de tabletas al día. Y la dosis máxima o la dosis más completa que hay, que se ha visto en estudios, que si es más de 1000 miligramos al día, no disminuye mucho más la presión y sí aumenta mucho más los efectos adversos. Entonces creo que la dosis que más usamos en adultos que tienen buen peso, que no son nefrópatas y que tienen la presión intraocular muy alta, son 250 miligramos cada 6 horas, ¿no? Que te da entonces los 1000 miligramos al día. Por encima de eso, si le das más seguido o más dosis, no te va a disminuir mucho más la presión. Esa es como la dosis completa y la puedes ir ajustando dependiendo del peso, y también en pacientes nefrópatas, sobre todo pacientes que ya están en diálisis, que tienen más riesgo de salud, de complicaciones como acidosis metabólica o desórdenes del potasio, pues ahí sí hay que apoyarnos de nefrología. Pero si dosis completa es 250 miligramos cada 6 horas. De nada. Ahorita aquí es al 0.2%. Y ahora vamos a hablar de las curvas de presión intraocular, que básicamente hay 3: la curva diurna de 24 horas, la curva diurna modificada y la curva de sobrecarga hídrica. Entonces, ¿de dónde viene la idea de las curvas de presión intraocular? Pues sabemos que el tratamiento del glaucoma se basa en el control de la presión intraocular, pero en el consultorio pues solo tomamos una medición y estas mediciones son limitadas. Dependiendo de la hora, eso nos puede cambiar la cifra y se pueden pasar por alto picos de presión intraocular, y también la fluctuación del paciente durante el día, que en algunos tipos de glaucoma es muy importante. Por ejemplo, glaucomas de ángulo cerrado o pigmentarios o por pseudoexfoliación, que tienen mucha fluctuación, y eso a veces se nos pasa por alto si solo tomamos una medición. Entonces, entre más mediciones es mejor, pero es difícil hacerlo.
Y en qué pacientes es sobre todo importante saber cuál es la fluctuación, cuál es la presión pico del paciente, pacientes con sospecha de glaucoma, que tal vez la presión en el consultorio está normal, pero el caso está sospechoso. Cuando hay progresión en pacientes que están, entre comillas, controlados, que la presión que tomamos en el consultorio es de acuerdo a la meta y aún así el paciente está controlado, y pacientes en los que sospechamos un glaucoma de tensión normal. Para decir que es de tensión normal hay que hacer una curva y asegurarnos que las presiones están efectivamente dentro del rango normal. La curva original pues es diurna de 24 horas. Vamos a hablar de ella. Hay diferentes metodologías, pero esto es lo que se describe clásicamente. Se hacen tomas cada 2 horas durante 24 horas. Las mediciones se hacen en el horario normal del paciente. Si el paciente está en vigilia, bueno, pues se toma la presión sentado con tonometría de Goldman, y si es a horas que ya son horas de sueño, y esto es importante para cuando les toque hacer, espero que no les toquen muchas porque estoy cansado, pero si el paciente está dormido, hay que tomarle la presión acostado con un tonómetro de Perkins o el Iker, que se puede poner horizontal para tomar la presión intraocular. Pero si el paciente está sentado y lo sientan, pues eso no es lo más correcto, porque queremos ver cómo está la presión de forma fisiológica en el paciente en su día a día. ¿Qué más podemos medir en la curva? Medición de presión arterial para ver si hay un factor vascular en el paciente, y la frecuencia cardíaca también. Tenemos opciones que son prácticas en el sentido de que no hay que estarle tomando la presión al paciente con el tonómetro, por ejemplo, los lentes de contacto que son los Triggerfish, y ya te hace la toma de presión durante todo el día, pero es muy costoso y es necesario hacer una conversión trabajosa de milivoltios a milímetros de mercurio, entonces tampoco es lo más práctico y obviamente en México no lo tenemos. El problema de la curva en 24 horas es que es muy costoso y le quita mucho tiempo tanto al doctor como al paciente que trabaja y hace su vida diaria. Entonces, pues esto solo se hacía en estudios. Y de ahí sale la idea de la curva diurna modificada, donde igual se hacen mediciones cada 2 horas, pero es en un periodo nada más de 8 horas. Se puede modificar la hora, clásicamente se describe de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, pero dependiendo de lo que queramos ver, podemos modificar un poco las horas. Las tomas de la presión intraocular es igual a una curva de 24 horas. Creo que esta es la que ahorita les pueden indicar aquí en el hospital, que el paciente se interna en la tarde y está toda la noche. Igual el problema es el costo, el paciente se tiene que internar y el tiempo para las dos partes. Y de ahí surge la idea de la curva de sobrecarga hídrica, que la idea es obtener la presión intraocular máxima, los probables picos de presión que tiene el paciente y también la fluctuación, o sea, cuál es la presión más baja y cuál es la presión más alta, y que esto coincida con lo que nos daría una curva diurna de 24 horas o una curva diurna modificada. ¿Cuál es el desempeño como prueba de la curva de sobrecarga hídrica? En cuanto a fluctuación, no concuerda en todos los estudios con lo que nos arrojaría una curva diurna, pero la presión máxima es así concuerda. Entonces es sobre todo útil para ver cuál es la presión máxima que está teniendo mi paciente durante el día. El paciente que está progresando, pero que ya al consultorio tiene 10 de presión, o pacientes con sospecha de glaucoma que en el consultorio tienen la presión normal, o pacientes con glaucoma de tensión normal que de repente nos damos cuenta que sí están teniendo picos importantes. Y este es el coeficiente de correlación para la PIO máxima, la presión intraocular máxima, entre la curva de sobrecarga hídrica y la curva diurna. Entonces es una correlación bastante aceptable. ¿Cómo se hace esta prueba? Hay que decirle al paciente que no coma y no tome ninguna bebida 3 horas antes a la prueba. Les damos 1 litro de agua, se lo tienen que tomar en 5 minutos, y vamos a medir la presión intraocular cada 15 minutos mínimo. Hay que hacer 3 tomas a los 15, 30 y 45 minutos. Y aquí en el CONDE tenemos algunos parámetros para decir que es positiva, pero los estudios nos dicen que es positiva, entre comillas, si aumenta la presión intraocular de 6 a 8 milímetros de mercurio, que es
una fluctuación que ya está por fuera de lo normal, arriba de 6 milímetros. ¿Por qué quiero decir entre comillas positiva? Porque depende de lo que yo esté buscando en cada paciente, por ejemplo, para ver la presión pico o la fluctuación. Entonces, cada paciente es diferente. ¿Ok? Y esta es una tabla, están muy pequeños los números, pero esto compara la curva diurna, la curva diurna modificada con la curva de sobrecarga hídrica y vemos que tiene pues mucha correlación. Aquí están todos los coeficientes de correlación. Por ejemplo, en este estudio sí hubo una correlación entre la presión media, mínima y máxima, que habla de fluctuación, pero en otros estudios nada más la presión pico es lo que se correlaciona. Entonces, de ahí viene la utilidad de la curva de sobrecarga hídrica. Yo sé que es muy tedioso y obviamente hay pacientes que no se pueden tomar 1 litro de agua en 5 minutos, pero sí te da mucha información en algunos pacientes y por eso la hacemos. Y eso es todo de las curvas. Si el paciente hace entre este periodo de estás tomándole las pios en algo. No, sí. ¿En pacientes qué? Pues depende del grado de nefropatía. No me encantaría, la verdad. Pero la verdad es que paciente así nefrópata que esté en diálisis seguro trae un glaucoma neovascular, no trae un glaucoma de tensión normal, ¿no? Entonces, no me ha tocado así paciente en diálisis que lo ponga a tomar 1 litro de agua. Y también hay que tener sentido común. Una viejita de 92 años que igual está progresando dudosamente, no la vas a poner a hacer una curva porque ya ni puede caminar, ni va a poder ir al baño, o sea, también hay que tener sentido común, pero sí es algo que nos da mucha información y en algunos casos nos evita tener que internar al paciente y estarle tomando la presión intraocular. Y cuando les toque hacer curvas, pues traten de hacerlo lo mejor posible porque el paciente está pagando su internamiento y estamos buscando como mediciones muy precisas para toma de decisiones. Entonces, tomar eso en cuenta también. ¿Qué pasó, Adrián? No te puedo decir qué tanto margen de error hay, pero los estudios que se han hecho son en esas condiciones. Entonces, tal vez te pueda variar algo, pero tal vez sí te pueda dar información importante. Entonces, igual hay que hacerlo, ¿no? Y si es algo que ya estás anticipando, que tal vez si el paciente no tiene tiempo, pues ya para la próxima le dices, hay que venir en ayuno, ¿no? Pero si no viene en ayuno, igual hay que hacerlo. ¿Qué más dudas tienen? ¿No? Ya se saben todo de farma. Nada más acuérdense la dosis del manitol. Son gramos, no miligramos. Y pues nada más. La pilocarpina prácticamente no se usa. Habías comentado que era como positividad aquí en el conto, o sea, es diferente. Sí. O sea, los estudios, sí, los estudios dicen esto, que la fluctuación normal o esperada durante el día o que puede llegar a presentarse es hasta de 5 milímetros de mercurio. Entonces, los estudios que se han hecho como tal de estas curvas, dice positivo, fluctuación o presión mayor de 6 a 8 milímetros, que aumente esto. Pero aquí en el Conde, y son de esos factores que dices, ¿y de dónde lo sacaron? ¿No? Como la impregnación para las úlceras, ¿en dónde está escrito eso? Pero sí son cosas que son aquí del Conde. Pero esto es lo que dicen los estudios. Aquí en el Conde a veces decimos si la presión sube arriba de 18 o si aumenta un 20% de la basal, pero realmente los estudios lo que dicen es esto. Okay.